Estoy contento porque estamos en la columna de ciudad con Lauren, que aprendí a decir el apellido, Laurens Andriessen. Muy bien. ¿Viste? Te escuché el otro día, por eso. Andriessen. Porque yo decía de todas las maneras, Andriessen, cualquier cosa decía. Sí, exactamente. Yo como... también estoy contento. ¿Por qué? Cuénteme. No, bueno, hoy especialmente porque viene mi sector. Ah, mira. Sí. ¿Sí? Sí, compañeras de nuestra junta. Te apretaron, dije, ¿te entrevista a todo el mundo? ¿Por qué no entrevista a nosotros? Sí, llegó un momento. Llegó el momento de decir, bueno, che, Lauren, ponete las pilas. Sí. Bueno, sí, contame, sí. Lauren, ¿qué tenemos hoy? Mira, nosotros venimos, ¿no? En esta columna de laburar temas que tienen que ver con el pluriempleo, no llegar a fin de mes y tener que endeudarse para bancar lo más básico de una casa. Venimos de distintas experiencias que tienen que ver con la salud mental. ¿Qué le pasa? Sí, ¿qué le pasa a los laburantes de la ciudad? Bueno, en este caso particularmente a los trabajadores de la salud mental. ¿En qué condiciones están? Claro. Además porque todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. No es porque atender una cosa por un lado. No, debo plata, pero estoy de joda todo el día. No, y la perspectiva, viste, como que muy difícil salir de ese lugar de estar endeudado, de ser moroso. Bueno, y vamos a retomar esos temas. Bueno. Con las compañeras invitadas de hoy, que son, no sé si Verónica ya está conectada al Meet. Verónica Macei es secretaria general adjunta, y Elena Montaldo es secretaria de Género de la Junta Interna de ATE Capital en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Vamos a hablar con ellas sobre estos temas, particularmente qué pasan con las políticas públicas y sociales con respecto a las niñeces, a las adolescencias, a las personas con consumos problemáticos, a las personas mayores, ¿no? Y cuestiones de género también. Bueno, ese es todo el contenido que vamos a ir yendo trabajando en esta columna de hoy. A cerrar la presentación y ahora les cuento. Muy bienvenidas queridas compañeras, Verónica y Elena. ¿Cómo andan? Bueno, buen día, ¿cómo están? Párate que el sitio ya... Ahora sí, buen día, ¿cómo andan? Ahí estamos. Elena. Buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Se escucha. Re bien. Che, quiero contarles que las invito, y si no después le hago llegar el material, mañana voy a estar entrevistando de la CENAF a Adolfo Dardic, porque el sábado se cumple un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. Buenísimo. Y parecieran como, ¿viste?, los derechos del niño, los derechos de la familia, parecieron que ya son parte del paisaje, y si a veces tenemos más o a veces tenemos menos, termina siendo parte del paisaje. Así que dije, vamos a ponerle, porque a la gente le resulta totalmente natural que le peguen a los jubilados, cuando en el año 1948 la querida compañera, que me quiero poner de pie, la compañera María Eva Duarte, conculca lo que es los derechos de la ancianidad. Entonces, los privilegiados son las niñas, o las niñeces, en aquel entonces las niñas, y ahora recuperan esta identidad. Así que vos que estás más lejos, Vero, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por darme la posibilidad de conectarme con ustedes desde acá. Primero que nada, bueno, la verdad que es muy bueno lo que traes, porque por ahí no tienen presente, yo trabajo en el área de personas mayores, porque ahora digamos lo que antes se denominaba ancianidad, en otro momento tercera edad, ahora desde el ámbito gerontológico, desde la Declaración de los Derechos Humanos para las Personas Mayores, esa es la denominación. Y bueno, la verdad que es un grupo etario por ahí que tiene, digamos, en algunas cuestiones menos presencia, menos reconocimiento. Exacto. Hay todavía muchos prejuicios para seguir revisando y removiendo, los temores, el descarte, así que celebro que vos puedas recordar esto. Y primero, lo que siempre digo, ¿no? Si todos vamos a llegar a viejos, a viejas, ojalá, eso significa que somos exitosos, que llegamos a... Muy bueno lo tuyo. Soy exitoso, llegué a viejo, a vieja. Me encanta.
Y cada vez más es un colectivo que se organiza, ¿no? Digamos, que lucha por sus derechos y sus reconocimientos. Sí, debe ser un éxito llegar a edades avanzadas, pero también en las condiciones, ¿no? ¿Cómo llegamos y en qué contexto llegamos? Porque hoy, ¿no? Con el tema de las jubilaciones y demás está muy difícil. No sé, ¿querés comentarnos cómo están las cosas ahí por el hogar de personas mayores de Ituzaingó? Bien. Totalmente. Sí, obviamente, bueno, yo trabajo particularmente en un hogar de residencia permanente para personas mayores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son 4 hogares. Se cortó el audio. Espera. No, yo se muteó. Yo no me escucho tampoco. Yo tampoco me escucho. A ver, Vero. Hola. Vero, ¿vos nos escuchás, Vero? Nosotros no. Ella no se escucha. ¿Esto está prendido? Sí, pero no, ¿qué te dejamos pasó? de escuchar acá. A ver. Ahí está. El problema era nuestro. El problema era nuestro. Dale, trabajás en Ituzaingó, una institución que depende del gobierno de la ciudad y seguramente con todas las condiciones, con todos los elementos para trabajar, salarialmente están recontentos. Los edificios preciosos. Sí. Bueno, sí, justamente trabajo en uno de los 4 hogares que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para personas mayores, que en realidad no es el típico geriátrico, porque en general lo que son los geriátricos son instituciones para personas con dependencia de salud, ¿no? Con discapacidades, y en realidad estos hogares son políticas sociales necesarias, indispensables. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de personas mayores en las ciudades, en las grandes metrópolis, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde, digamos, que no cuentan con la posibilidad de tener, digamos, una vivienda, no solo le pasa a las personas mayores, que no cuentan con, obviamente, ingresos económicos, incluso algunos jubilados y jubiladas, por supuesto, y que no tienen, digamos, tampoco una red social que los pueda contener habitacionalmente. Entonces, se hace imprescindible contar con hogares para personas mayores con recursos insuficientes o sin recursos y sin vivienda. O sea que esa es la particularidad. Esto es una cuestión muy específica también, insisto, de las grandes ciudades, y a pesar de que, digamos, las políticas sociales para personas mayores cada vez están, digamos, más achicadas como el resto de las políticas sociales, somos imprescindibles, ¿no? Los hogares porque justamente esta problemática que es cada vez mayor, personas que no tienen jubilación o que la jubilación es muy insuficiente, que no cuenta con recursos, y la opción es o estar en la calle o bueno, surgen, digamos así, los hogares para personas mayores ya hace muchas décadas, y acá estamos sobreviviendo, tratando de que esas políticas sigan existiendo. Obviamente que abogamos por otras políticas para que obviamente eviten tener que llegar, ¿no?, de residencia, pero que bueno, hoy en día son imprescindibles, y la verdad que las condiciones de los hogares, tanto para las personas que viven como para las personas que trabajamos, son muy malas, digamos, donde no hay, obviamente, ¿no?, un financiamiento adecuado para que esto funcione y para que los que trabajamos y cuidamos a los que cuidan, estemos en las mejores condiciones, ¿no? Lo que decía Laura hace un rato, pluriempleo, endeudamiento, condiciones laborales inadecuadas, que esto, digamos, es una de las 2 caras de la moneda de la política social. Una de las caras somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, y la otra cara son las personas que reciben esa política social con trabajadores y políticas en esas condiciones precarias, ¿no? Vero, Walter, compas, ¿qué les parece si vamos, porque arrancamos de lo particular, digo, cómo ordenar la conversación para que tratar de que no nos quede nada afuera? Está bueno retomar, la presentación de Laurence, por lo que venían contando, vienen trabajando el tema, digo, en este momento hay números bastante preocupantes. Sí, por supuesto. La mitad, 20 millones, los cálculos que se están haciendo es que 20 millones de argentinos y argentinas están endeudados, y está llegando a 6 millones de argentinos y argentinas morosos. Claro. O sea que del universo de 20 millones de argentinos y argentinas que se están endeudando, que necesitan endeudarse para comprar comida, para llegar a fin de mes, etcétera,
casi 6 ya no están pudiendo afrontar esas deudas. Entonces, esa es la situación que estamos viendo en este momento como país. Entiendo que la invitación de Lau viene a cuento de que podamos contar lo que está pasando en la ciudad y puntualmente en nuestro ministerio, y cómo eso afecta a nuestro trabajo cotidiano. Bueno, en el gobierno de la ciudad tampoco es una novedad y también lo deben venir hablando bastante. La situación es muy delicada, digamos. El gobierno de la ciudad viene haciendo una especie de seguidismo o de juego a la derecha del gobierno nacional. El empleado del mes quiere ser. Totalmente. Decime, Lau, si que vamos bien. Vamos ordenando. Bien. Vamos ordenando. ¿Viste? Acá, bueno, Jorge Macri está peleando por ser el empleado del mes, sin lugar a dudas, viene jugando a la derecha del gobierno nacional, con una política represiva, como estamos diciendo. Bueno, lo que pasa los miércoles, que siempre las fuerzas de la ciudad son muy solidarias con las represiones que hay en la ciudad, pero además con un problema que nos está estallando en la cara a todos los porteños, que es el tema de la situación de calle. Claro. Que no me voy a meter ahí porque no soy experta y tenemos un montón de compañeras y compañeros que sí lo son, pero digo, la situación de calle es una situación muy preocupante. Cualquier vecino que sale a recorrer la ciudad se va a encontrar con que cada vez son más personas que están viviendo en la calle, y el gobierno de la ciudad está intentando poner parches a esta situación, no está proponiendo ninguna medida de fondo, pero lo que sí está haciendo es poner parches, y esos parches implican que el presupuesto de todos los ministerios se está viendo absorbido por estos parches que se están poniendo para la gente en situación de calle. Exactamente. Walter, nosotros como Junta Interna tenemos, bueno, hace poco, después podemos comentar también, conformamos un consejo de asesores en la legislatura porteña por políticas sociales, y estamos pidiendo un análisis del presupuesto de la ciudad, de cómo, y sobre todo en nuestro ministerio, de cómo se está distribuyendo ese presupuesto, porque lo que vemos es los parches que menciona Elem, ¿no? Que como política pública son interesantes, me parece que es algo que está bueno para pensar y ver cómo se puede instalar y mejorar, pero no así de esta manera improvisada que se viene desarrollando. Pero ¿qué pasa con las otras políticas? Exacto. ¿No? Porque saco de acá para cubrir esta necesidad, pero ¿qué pasa con personas mayores? Eso es lo que estamos planteando fundamentalmente en nuestro ministerio, porque nosotros trabajamos con programas que en su mayoría son de promoción de derechos. Entonces, esta frase de promoción de derechos, que por ahí nos queda claro bien qué es, la promoción de derechos es justamente hacer que los derechos se cumplan, de las infancias, de las adolescencias, de las personas mayores, de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, etcétera. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué estamos acá? Lo que estamos viendo es que obviamente nunca vamos a estar en contra de atender la emergencia. La emergencia hay que atenderla. La persona que está en situación de calle está en el último piso de la situación, digamos, es una persona que obviamente está en una situación de emergencia y hay que atenderla, pero el problema es que si el gobierno de la ciudad sigue desfinanciando la política de promoción, justamente lo que va a pasar es que a la larga o a la corta, la gente en situación de calle sea cada vez más, porque justamente lo que nosotros hacemos es garantizar que los derechos lleguen antes de que la persona esté en una situación de emergencia. Entonces, de repente, el gobierno de la ciudad se muestra, no sé, muy preocupado por las apuestas online, por poner un ejemplo. Sí. Y los jóvenes, y hacen un montón de campañas divinas con un montón de fotos divinas y qué sé yo, pero si nosotros, hablo del caso de mi programa en particular, que se llama Programa Adolescencia, si nosotros, que somos un programa que trabajamos para que los chicos y las chicas estén en los clubes de barrio, estamos desfinanciados, ¿qué nos imaginamos que van a hacer los pibes y las pibas si no tienen un lugar a donde ir, si no tienen un lugar de pertenencia? Una mascarada. Si no podemos trabajar para que los pibes estén en un lugar donde puedan estar haciendo cosas más interesantes que una apuesta online, ¿qué van a terminar haciendo si no es apostando online?
En 16 minutos de diálogo no han nombrado nunca la cuestión de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, y eso es la costumbre. Es la costumbre del trabajador y la trabajadora del Estado que antepone primero su responsabilidad y pensar la política pública. Pero porque eso nos afecta a nosotros también. Porque claro. Vos imaginate que es, imagínate a los compañeros nacionales que están sin tareas, ¿no? Cuando empiezan a vaciar. Lo peor que te puede pasar como estatal es encontrarte en un programa y que no tengas tarea que realizar. Eso es lo peor que te puede pasar. Totalmente. Pero bueno, sí, nos pasa eso muchísimo. Incluso en nuestra... Perdón, quería un poco también... Sí, pero perdón que nos quedás medio lejana ahí en el Meet. Yo después quería también que comentes por ahí un poco más adelante nuestras líneas de acción y demás, que no quede por fuera, por ahí en un... A eso apuntaba. En un ratito arrancamos con eso. Responder también a esto que decía Walter y que estaba detallando Elena con un ejemplo muy particular, ¿no? En términos generales, nosotros, las y los trabajadores del Estado, en particular nosotros trabajadores de las políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, primero que nada, en este contexto tenemos que salir a defender las políticas sociales esenciales. Claro. ¿No? Ahí aparece como esta primera cuestión que estaban relatando Elena con algunos ejemplos, porque, a ver, en un contexto nacional y de la ciudad de gran crisis social, provocada por los propios proyectos sociales, los proyectos nacional y de ciudad, ¿no? O sea, que se genera una crisis social, económica y social cada vez más profunda. Supuestamente en un contexto de crisis social tan aguda, una de las cosas que tiene que aparecer es la política social respondiendo a las diversas problemáticas que surgen. Y justamente lo que sucede en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que estas políticas sociales que se implementan fundamentalmente en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat están cada vez más ajustadas, más achicadas y que, como decía Elena, responden solamente a la emergencia de la emergencia y de manera insuficiente. Correcto. Entonces, lo primero que necesitamos marcar, lamentablemente, esto que es una obviedad, es que quienes trabajamos en estas políticas sociales tenemos que defenderlas porque cada vez son más ajustadas, más achicadas y justamente es la emergencia de la emergencia y digamos, todas las políticas o preventivas o de primera asistencia cada vez están siendo más desfinanciadas. ¿Esto a quién afecta? Es las dos caras de una moneda. Afecta obviamente a las vecinas y los vecinos, como les gusta decir al gobierno de la ciudad, a las personas concretas, a los niños, niñas, a los adolescentes, a las personas mayores, a las mujeres, a las familias empobrecidas, y digamos, eso digamos, es la otra cara de la moneda de qué nos pasa a las trabajadoras y trabajadores de esas políticas sociales que nosotros decimos, las políticas sociales son esenciales, los trabajadores de esas políticas sociales somos esenciales y tenemos que poder tener mejores condiciones salariales y de trabajo y que el ajuste se termine, el ajuste y se revierte ese ajuste que viene sucediendo año tras año en esta ciudad y agudizado desde el 2023. Minuto. Elena Ibero. En la semana pasada me enojé, la verdad estuve muy disgustado con el tema de cómo nos construyeron en los medios a los trabajadores del Estado. Sí. Trabajadores y trabajadoras. Y en el caso de ustedes dos representan, porque no es Macri el ministro de Economía de la ciudad o el de Justicia, los que ponen la cara a la hora de decirle no te puedo dar esta solución porque decidimos recortar. Son ustedes. Sí. Somos nosotras y nosotros el doble peso de la responsabilidad. Que ponemos la cara con sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? La cara, el cuerpo, nuestra salud mental. Totalmente. Sí, de nuevo, con salarios que están rondando el $1.000.000. Nadie cobra mucho más que eso, por lo menos en nuestro ministerio. Con antigüedad, con todo. Con antigüedad, con todo. Vero, no sé cuántos años tenés de antigüedad. Yo tengo, 15 ya, más o menos. No 14. 30. Sí. No, bueno, por eso. Salvando los PEP, ¿no? Esta planta de profesionales que inventó, si quieren desarrollar ese programa,
Yo creo que tenemos que pensar en un todo, Lau. Sí, hay que pensar en un todo, digo, pero... Porque el gobierno de la ciudad... jerarquizó una parte. El gobierno de la ciudad lo que quiere es deshacerse de la planta permanente de trabajadoras y trabajadoras. Quiere achicar esa planta lo más posible. Conocida como la conocíamos hasta ahora. Esto es un plan sistemático que vivimos los trabajadores y las trabajadoras desde que asumió Macri como jefe de gobierno. Tal cual. Recordemos que Macri hace su debut en el gobierno de la ciudad echando a miles de trabajadores, ahora no recuerdo el número, pero él arranca así, echando a miles de trabajadores. Una vez que hace eso, que obviamente tuvo un costo político, porque no se pueden borrar 1.000 trabajadores de un plumazo, amén de otra cuestión que tenemos en el gobierno de la ciudad, que es que tenemos otro sindicato, que es el sindicato mayoritario, sí, que no hace las cosas como nosotros consideramos que las debería hacer, pero está bueno ponerlo en la mesa también para invitar a los compañeros y las compañeras de ciudad que no están afiliados, que se afilien, que es muy importante que ATE crezca en la ciudad. Pero digo, pasó el chivo. Dicho todo eso, perfecto, obligaba el chivo la situación. Digo, desde que Macri hizo esto, que despidió un montón de trabajadores y tuvo que pagar un costo político, lo que viene pasando en los gobiernos sucesivos del PRO en la ciudad es que al ver que no pueden echar a gente así de un día para el otro, están haciendo una especie de despido por goteo, y la manera que encontró de hacerlo es achatando la carrera administrativa, achatando los sueldos y haciéndonos trabajar cada vez en peores condiciones, y un poco la respuesta es: si no te gusta, ahí está la puerta. Sí. Entonces Laura traía lo de los PEP, también, que ahora lo podemos contar. Si tenés una edad avanzada, te tientan con el retiro voluntario. Y ahí estaba yendo, exacto. Este año largaron retiros voluntarios a los que te podías sumar con solo 1 año de antigüedad en planta y 45 años de edad. O sea, entonces, por un lado hace eso, por otro lado hacen algunos incentivos como el PEP, que son propuestas de formación para profesionales, pero que después termina siendo también muy discrecional, quién entra y quién no entra. Una planta permanente paralela, porque jerarquiza. Sí, y no es planta permanente, porque los compañeros que contratados que entran al programa siguen contratados. Por eso, de nuevo, la idea es achicar el Estado de diferentes maneras. Y fragmentarnos como trabajadores, ¿no es cierto? Hacia adentro, porque de repente hay compañeros que pasan a cobrar una suma de dinero por sobre un planta permanente que tiene no sé cuánto tiempo de ¿cómo se dice? Sí, de antigüedad, de experiencia, de lo que sea. Y pasa a cobrar más, y eso fragmenta hacia adentro. Son muy hábiles. Y se rompe lo de mismo salario, misma tarea, que debería ser una lógica. Se rompe. Acciones concretas después de toda esta descripción, análisis, que obviamente hay que profundizarlo, hay más data, pero ¿cuáles serían? Mínimo una suma fija para arrancar. Sí, justamente, mira, estaba un poco por plantear eso. Hay como dos cuestiones que me parece importante contarles, que son las luchas y en las acciones que venimos dando desde ATE Capital. Por un lado, todo ATE Capital, o sea, todos los el sindicato y sus trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, venimos reclamando a través de diversas acciones, en paritarias, en la calle, diversas acciones, primero que nada por el ingreso de planta permanente a un montón de compañeras y compañeras contratados, que la consecuencia de lo que contaba Elena es que cada vez hay menos personal de planta, porque no están habiendo concursos para el pase a planta permanente, muchos los retiros voluntarios, y entonces lo que hacen es contratar personas precarizadas que están un tiempo, por supuesto, en condiciones precarias, y son los más precarios, al poco tiempo se van, ¿no? Entonces, el ingreso, ATE Capital peleando por el ingreso a la planta permanente, por la carrera, ¿no? Porque se hagan los concursos y demás, por salario, justamente, no solamente que el salario se ajuste por inflación, ese índice de inflación que es muy cuestionado, pero bueno, no solo que se ajuste por índice de inflación, sino que justamente vos mencionabas el bono, en el sentido de que el retraso que tienen los sueldos, la única manera de poder recuperarlo medianamente es con el aumento de una suma fija, que es un reclamo que ya venimos haciendo desde hace muchos meses para todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo que de una suma más fija para todos los trabajadores,
de 250.000 pesos, que en breve tendremos que ajustarlo nuevamente porque el aumento del precio de la vida cada vez mayor. Y este es un reclamo general de ATE Capital para todos los trabajadores y trabajadoras de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero a la vez, sumándole a la vez el ingreso de personal, por esto de que cada vez la planta de trabajadores y trabajadoras se achica cada vez más, la política pública se achica en todos los sentidos, entre ellos la cantidad de personas que trabajamos para atender a las diversas políticas públicas. Y te decía, por último, para cerrar esto, puntualmente desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat nos vienen planteando desde hace mucho tiempo, desde la pandemia, en el marco del retiro voluntario, que somos trabajadores y trabajadoras esenciales. Eso, destaca eso en la campaña que vamos a llevar adelante, porfa. Exacto. Digo, no lo decimos solamente nosotros, lo dice el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo dijo en la pandemia y lo dijo con las últimas condiciones de retiro voluntario, que los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, del Ministerio nuestro, entre otros también, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, somos trabajadores esenciales, por lo cual en la pandemia ya sabemos qué significó eso, y en este contexto de retiros voluntarios no podemos, aquel trabajador que quiera adherirse al retiro voluntario no puede hacerlo porque somos considerados trabajadores de área crítica o trabajadores esenciales. Por lo tanto, el propio gobierno nos está diciendo, y desde ese lugar es que hace rato que venimos planteando que si somos trabajadores esenciales, debemos ser reconocidos también en nuestro salario como trabajadores esenciales. Totalmente. O sea, todo el gobierno de la ciudad, todos los trabajadores debemos tener estas condiciones de pase a planta, tenemos que tener estas condiciones de carrera, carrera de ingreso a la carrera y demás, de bono, pero a la vez en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat estamos peleando por el reconocimiento de un plus específico como trabajadores esenciales. Y eso es uno de los ejes de nuestra campaña que estamos iniciando, que ya iniciamos en julio, con una primer movilización que realizamos al Ministerio, reclamando justamente todas estas cuestiones y en particular que somos trabajadores esenciales. En este marco vamos a continuar todo un plan de acción de acá a fin de año, visibilizando qué significa que somos trabajadores esenciales y reclamando que se nos reconozca como tales y se nos paguen salarios como tales. Y a la vez, en este marco también, como contaba Laura hace un ratito, fuimos convocados por la legislatura porteña, por la Comisión de Promoción Social, para integrar este Consejo Asesor de Políticas Sociales, y justamente desde ese Consejo de Políticas Sociales salió como consigna, en coherencia con esta lucha que estamos dando y que vamos a ir profundizando, cuidar a los que cuidan, que significa mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales y seamos reconocidos como trabajadores esenciales. Esa es la campaña que iniciamos en julio y que vamos a profundizar en adelante. Perfecto. Sí, clarísimo. Y en paralelo, una cosita más, y en paralelo también dentro de nuestro ministerio plantear el tema de la niñez en emergencia, porque estamos viendo estos recortes en todos lados y particularmente en los programas de niñez estamos con una situación muy delicada de una falta enorme de compañeros, de personal, y recortes en absolutamente todo, obras de calefacción, infraestructura, viandas para los pibes. Claro, o sea, estamos hablando de lo básico que no está llegando a nuestro ministerio. Entonces, la niñez en emergencia, dentro de todo lo que planteaba Vero, es otra bandera que vamos a estar levantando en estos meses. Así que, Walter, bueno, yo quiero que sigan viniendo. Estamos llegando. Yo quiero que sigan viniendo porque mañana te invito, Vero, vos por Ciudad y Adolfo Dardic por la CENAF. Está buenísimo. Que compartamos esto. No podemos naturalizar lo que está pasando con nuestros adultos mayores. Hoy tomé este caso puntual, pero también tiene que ver porque leí la nota con mi esposa, la indignación que me produjo lo sucedido en Magdalena. Los viejos meados. Claro, lo que pasó en Magdalena con unas
detenidas, que fueron ultrajadas, golpeadas, torturadas, y se naturaliza, y se naturaliza que no haya comida para los pibes, y digo, no podemos, hay algo que tenemos que hacer, hay algo que fallamos entre nosotros mismos, porque no puede ser que todo el universo que nos rodea, gran parte ha votado a este gobierno. Entonces, después nos venimos a lamentar. Yo quiero que sigan viniendo, porque para eso construimos la radio de las y los trabajadores. Por supuesto. ¿Está? ¿Lo organizamos así? Por supuesto. Yo lo que digo siempre, ¿no? Todo el tiempo que ocuparon para hablar de lo que hacen, apenas 5 minutos para hablar de la necesidad económica de los trabajadores. Y ese es el orgullo de construir este espacio. Pero tarda en llegar, pero habrá recompensa. Juro, porque nosotros somos más. Nosotros somos los dueños de los lugares. Los gobiernos pasan, siempre, pero los dueños de la CENAP, los dueños del área de ustedes, los dueños de agricultura, los trabajadores, somos los trabajadores y las trabajadoras. Totalmente. Que sabemos lo que se debe hacer. Sí. Y la esperanza es una condición sine qua non para la militancia. Así la esperanza es con K. La esperanza. Bueno, la esperanza. Puede ser Axel, puede ser Cristina. Y en eso también, compañeros, compañeras, un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras, no bajar los brazos en la lucha, porque hay mucha desesperanza, hay mucha, es cierto, digamos, organizamiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas, de los compañeros y compañeras, y la única forma de que esto se revierta y que vamos a llegar a esos momentos como en nuestra historia muchos hubo, es que no bajemos los brazos y que sigamos cada uno de sus posibilidades dando esta batalla colectiva, ¿no? Sí, y intentar nosotros también de estar cada vez más cerca uno con el otro, también con distintas propuestas. Bueno, el 7, ¿querés comentarlo así como para ir cerrando? Sí. El 7 de septiembre vamos a estar con una actividad, una invitación a conversar sobre justamente endeudamiento y pluriempleo. Es una propuesta que nos acercaron las Secretarías de Género y Diversidades y de Convenios de nuestra seccional de ATE Capital, así que van a venir las compañeras Clarisa Espataro y Sole Santellán a acompañarnos, a que pensemos juntos. Bueno, obviamente abrimos la invitación a los compañeros que se quieran sumar, abierto a todos los compañeros del Ministerio, y la idea es eso, poder sumar, pensar y sobre todo buscar maneras de organizarnos y de salir de este momento. Así que la cita es 7 de septiembre. En la sede de atención social de la Comuna 15, en la calle barrio de la Paternal. En el barrio de la Paternal. En la Paternal. Vénganse a un encuentro, si está desanimado, vénganse a una marchita, vénganse a una movilización, no sé qué divertido que es, te encontrás con un montón de gente. Te encontrás con gente. Te das cuenta que no estás tan solo. Totalmente. Se encuentra con ustedes, con nosotros. La semana que viene también, Walter, vamos a estar haciendo recorridas por algunos sectores con la propuesta de los compañeros del colectivo de salud mental de ATE Capital, con este monitoreo público que hablamos los otros días. Vamos a estar recorriendo sectores puntuales de de la Dirección General de Políticas Sociales y Adicciones, que trabajamos con un área que es de salud mental, los consumos problemáticos, así que muy pertinente también esa propuesta de yo de la crotera que tengo ya ni consumo ya. Sí, no consumo carne, no consumo fruta, ni una bichera tengo. Sí. Vero, mañana gracias, te jodo Vero. un rato a la mañana con Adolfo Dardín, ¿puede ser? Encantada, sí, después de acordarnos los detalles. Sí, ahora le pido tu contacto a Coso. Elena, ¿cómo te identifica? Perdón, ¿puedo mostrar? Sí. ¿Cómo te identifica la gente dónde está parada? Tiene una imagen de Charlie, muy joven, Charlie, y de Frida. Ya está. Y de Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir. Ah, mira. Che, gracias por venir, No, por favor. ¿Saben ustedes dos que a partir de que vienen a la radio pasan a ser parte de la radio? Sí. Tienen una obligación de venir cada tanto. Es como un vínculo hipotecario. A tomar mate, aunque sea. Me encanta. Y subí. Me encanta. Pero gracias, Lau. Gracias, y feliz Elena. día de la radio. Muchas gracias. Es de ustedes. Es de ustedes. Vamos, que ya viene Haas.